Una característica muy utilizada en cualquier sistema es la paginación. Dentro de Inertial directamente no tenemos soporte para la misma. Esto es debido a que cuando nosotros trabajamos con paginación, esta nos devuelve un HTML cuando lo que necesitamos es un JSON. En este video estaremos viendo una manera de poder utilizar la paginación utilizando esta librería JavaScript. Sin más que decir, vamos con el video. Como sabemos, cuando nosotros trabajamos con paginación utilizando al método paginate, por ejemplo de 2, vemos que, en este caso, si accedemos a links, nos devuelve un HTML. Por ejemplo, vamos a utilizar render y vemos en este caso el HTML. Dado que estamos trabajando con una single page application a través de Inertial, lo que necesitamos es un JSON y no un HTML. Vemos otra característica de la paginación, y es que cuando utilizamos a paginate, este nos está devolviendo un objeto llamado length_aware_paginator. Entonces, viendo el objeto que la paginación nos devuelve, podemos realizar lo siguiente. Dentro de los issues de esta librería, vemos en este caso hay temas hablando sobre la paginación. Dentro de las respuestas veremos que el creador de esta librería nos indica exactamente lo mismo. Nos indica en este caso que el método paginate, al llamar a links, nos está devolviendo un HTML y no un JSON. Entonces, lo que podemos llegar a hacer es básicamente implementar nuestra propia solución de paginate. Bien, como sabemos, en Laravel existe el concepto llamado container, el cual básicamente actúa como un contenedor en el cual nosotros le indicamos cierta configuración de clases, y cuando nosotros llamemos a una clase nos devolverá al objeto con dicha configuración. Por ejemplo, aquí yo he generado una nueva clase llamada PayPal que únicamente contiene el método llamado hello. Lo que podemos hacer entonces es registrar a esta clase en el service container. Para eso vamos a venir a App Service Provider y haremos lo siguiente, utilizando el objeto app, llamando al método llamado bind, el cual recibe dos parámetros. El primero de ellos es el nombre o la ruta de nuestra clase, en este caso PayPal. Y como siguiente recibe un closure en el cual vamos a hacer un retorno de la clase con sus respectivas configuraciones. Por ejemplo, vamos a retornar new PayPal, y si en dado caso esta clase recibe parámetros, se lo indicaríamos acá. Con esto básicamente estaremos registrando a nuestra clase PayPal en el Service Container. Y ahora bien, puede que te preguntes para qué nos sirve esto. En Laravel de igual manera tenemos al concepto llamado inyección de dependencias, que básicamente se resume a, dentro de algún método, hacer la inyección de alguna clase. En este caso vamos a hacer la inyección de PayPal. Para eso entonces voy a venir al web.php, voy a importar rápidamente a PayPal y voy a proceder a generar una nueva ruta. Y lo único que voy a hacer aquí es lo siguiente. Con la inyección de dependencias, entonces lo que podemos hacer es utilizar al objeto PayPal de esta forma. Llamaríamos a PayPal y podríamos hacer uso del método hello. Si ahora, por ejemplo, accedo hacia esta ruta, estaremos viendo el resultado. Con esto entonces vemos que nosotros al inyectar la dependencia de PayPal, esta nos está devolviendo una instancia de esta clase. Ahora bien, nuevamente puede que te preguntes qué podemos hacer con esto. Al utilizar paginate, nos está devolviendo un objeto llamado length_aware_paginator. Lo que podemos hacer es sobreescribir la definición de esa clase dentro del service container. Y con esto, cuando nosotros utilicemos al método paginate, este nos devolverá a un objeto de este tipo, pero modificado por nosotros. Con esto nos vamos a asegurar que cuando llamemos al método links, este nos devuelva un JSON y no nos devuelva un HTML. Para hacer esto veremos lo siguiente. Dentro de issues, como mencionamos, vemos aquí la respuesta del creador. Vemos que en este caso él ha implementado una solución para obtener a un formato JSON y no a un HTML. Vemos en este caso que la definición es un poco extensa. Básicamente está sobreescribiendo a todos los métodos. Vemos acá el método llamado links y básicamente está replicando toda la estructura de la paginación. Por ejemplo, la URL, si está activa, la URL previa y la URL siguiente. En este caso, lo único que vamos a hacer será proceder a copiar toda esta definición. Copiaremos entonces esta definición. En este caso la definiremos dentro del método llamado bot. Vemos acá que tengo este método que contiene dicha definición. Lo siguiente que haremos entonces será venir a, en este caso al apartado de recursos, JavaScript, y
y procederemos a generar a un nuevo componente llamado Pagination, en el cual básicamente contendrá una referencia hacia los links. Podemos de igual forma indagar en las respuestas y encontraremos a dicho template. Este template básicamente es un componente que recibe de parámetro un arreglo que contiene básicamente la configuración de los links. Y dentro del template únicamente estamos a través de un div replicando a cada una de las páginas. Hacemos esto para poder utilizar a dicha paginación dentro de cualquier componente. Una vez entonces tengamos a este componente, básicamente tenemos todo listo. Lo siguiente que tendríamos que hacer entonces, en mi caso, voy a venir a nuevamente web.php y lo que voy a hacer aquí es utilizar al método paginate. Por ejemplo, vamos a darle 2 y vamos a utilizar al dd para inspeccionar lo que nos está devolviendo. Actualizamos y vemos lo siguiente. Básicamente, de igual manera nos está devolviendo un objeto paginator, pero si ahora, por ejemplo, llamamos al método links, vemos que ahora nos está devolviendo a un conjunto de elementos, en este caso un JSON o un arreglo de 2 elementos que contiene básicamente configuración de la paginación. Por ejemplo, la primera paginación básicamente hace referencia al botón. Vemos que en el apartado de label nos dice previos. Y si inspeccionamos este arreglo, nos dice que el label es 1, es decir, la página 1. Con eso entonces lo único que tenemos que hacer es proceder a ingresar a nuestro componente y vamos a proceder a importar a nuestra paginación. Estamos importando al componente que acabamos de generar. Para finalizar entonces vamos a proceder a registrar a este componente de manera local. Vamos entonces al template y procederemos a llamar a paginate, el cual recibe un parámetro llamado links que accederemos a través del prop users.links, tal como hicimos acá. Procedemos a compilar nuestros assets y si nuevamente accedemos y actualizamos vemos lo siguiente. Estamos viendo a la paginación. Aquí nos encontramos con un error y es que ahora no estamos viendo a los recursos listados. Si procedemos a imprimir la definición veremos lo siguiente. Vemos que nos está devolviendo dos objetos, uno llamado links y uno llamado data. Entonces tendremos que acceder a users.data. Guardamos, actualizamos y si ahora probamos la paginación veremos que todo está funcionando correctamente. Espero este video te haya gustado, pero más importante hayas aprendido algo nuevo. Recuerda que si tienes alguna duda o sugerencia no dudes en dejarla en la sección de comentarios.